La familia y el dictador, vamos a escuchar una serie de relatos que no dejan lugar a la indiferencia. Y digo una serie de relatos porque detrás de cada historia hay otras tantas. Historias que Dori Sonheimer y Javier Argüello toman de un legado familiar, de una memoria de la familia, para llevar al campo de la narrativa testimonial. Pero antes de emprender el diálogo, y a pesar de que esta sesión es cortita, bueno, como la otra, quisiera invitarles a unirse a él a través de un pequeño ejercicio. Yo les pediría que durante 20 o 30 segundos se sitúen en 1940. Piensen en qué situación se encontraban, si no ustedes, sus padres, o quizás sus abuelos o sus bisabuelos. Y luego hablamos. 10 segundillos. Pues al comienzo del año 1940, que es el año 5700 según el calendario judío, se respira un ambiente raro en Europa. No hay ni guerra ni paz. Es el periodo conocido como Guerra Extraña porque los aliados y los alemanes todavía permanecen dentro de sus fronteras sin que se produzca todavía el enfrentamiento. Así que la vida de los civiles transcurre en una especie de paz extraña. No en Alemania, desde 1934 ya toda la maquinaria que pone en marcha el Estado totalitario, que sobre todo se hace efectivo a partir de septiembre de 1939, ya estaba en marcha. Y aquí, pues en octubre de 1940, Franco ordena fusilar al presidente de la Generalitat de Cataluña, a Lluís Companys, y una semana después es cuando tiene lugar la entrevista con Hitler en Hendaya. En ese año 1940, los padres de Dori ya viven en Barcelona. Aquí se han conocido, ambos llegaron huyendo del nazismo. En 1940 ya se han casado, ya se han bautizado, ya han cambiado sus apellidos y están muertos de miedo porque la Gestapo en Barcelona está buscando judíos para llevárselos de vuelta a Alemania. ¿Qué pasa en Argentina, el país, digamos, donde parte la historia de Javier? Durante este año llegan al puerto de Buenos Aires oleadas y oleadas de inmigrantes que huyen del peligro europeo. Este año, 1940, el padre de Javier Argüello tiene 8 años. Es entregado a una señora desconocida que pasa por el pueblo, un pueblo miserable donde entonces vive. ¿Son los padres del padre de Javier Argüello unos desalmados? En absoluto. Solo quieren lo mejor para su hijo. Este viaje que emprende el pequeño Omar, de 8 años, va a ser determinante años después, cuando durante el golpe de Estado en Chile, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, le lleve a jugar un papel clave para salvar vidas. Las historias que se van a contar aquí, las que ustedes también albergan en su memoria, son historias, la gran mayoría, de la dignidad humana en épocas en las que el mal se expande, como dijo Hannah Arendt, como un hongo por toda la superficie. Fruto de ese mal son el exilio y el exilio para aquel que se lo puede permitir, porque el exilio no se lo pudieron permitir todos. Los campos de detención, como veremos en Chile, de concentración, la dictadura. Y bueno, mi presentación acaba aquí. Ahora Dori tiene sus 4 o 5 minutos dorados, como los políticos, donde va a explicar su historia. Como son 2 narraciones testimoniales, me parece que a los 2 están muy interesados también en contaros por qué tomaron la decisión de escribir esta historia y cuál fue su proceso. Como vosotros luego no podréis preguntar, pero vais a estar llenos de preguntas, yo intentaré adelantarme a las preguntas que quizá vosotros tengáis en la cabeza y si no, pues bueno, voy a intentar satisfacer vuestra curiosidad. De cualquier manera, ahora comienza Dori. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, ante todo, agradecer esta invitación y para esta charla y tener la oportunidad de estar con Javier, que ha sido un placer conocerlo, y a Berta, por supuesto. Bueno, todos más o menos ya se ha dicho mi nombre, me llamo Dori Sonheimer, nací en Barcelona
la Segunda Guerra Mundial ya se había acabado. Mis padres eran alemanes, por lo que en casa se hablaba indistintamente siempre alemán y castellano. Fui educada como católica, fui al colegio de las monjas alemanas de la calle Copérnico. Todas mis amigas pues, eran niñas de la sociedad barcelonesa. Entre ellas hay algunas que están aquí sentadas, que me hace muchísima ilusión, que hemos recuperado gracias a estas 7 cajas otra vez nuestras reuniones. Y bueno, en casa mis padres pues, cumplían con las normas religiosas que imponía el colegio, el gobierno franquista, el nacionalcatolicismo franquista, pero realmente no eran las imprescindibles, diría yo. Íbamos a misa los domingos, íbamos a comprar el pastel después de la misa y, aparte de esto, me marcaron mucho los hobbies que tenían también mis padres, sobre todo mi padre. Mi padre era una persona que tenía 2 enormes hobbies, que eran la filatelia y la música. Recuerdo los conciertos de los sábados por la tarde. Mi padre tocaba el piano y venía una familia que se llamaba Familie, era un nombre alemán, que tocaban violín, viola y violonchelo. Y aquello era un recuerdo que a mí me ha quedado siempre grabado, aquellos conciertos del sábado por la tarde. No se hablaba de política, por supuesto, el tema de la política estaba absolutamente prohibido. Y bueno, yo fui creciendo feliz, en una infancia absolutamente feliz, y a los 18 años sí que mis padres consideraron que quizás tenía una edad en la que podía empezar a flirtear o a empezar a salir con jóvenes y decidieron con un gran sigilo decirme de que los orígenes de nuestra familia eran judías. Yo la verdad es que no me preocupó demasiado, al revés, me quedé muy confortada de pensar que siendo alemanes, pues nosotros no éramos nazis. Fui a la universidad, estudié la carrera de farmacia, la carrera de óptica, me casé, tuvimos 3 hijos, mi marido es cirujano infantil y estábamos totalmente abocados a nuestro trabajo profesional, porque sobre todo una de las cosas que recuerdo que me horrorizaba de mi época estudiantil era lo que decía Pilar Primo de Rivera, de que las mujeres habíamos nacido para servir a los hombres. Yo contra aquello me negaba absolutamente. Y entonces me propuse que desde el momento que yo me casaría, pero yo ejercería profesionalmente. Bueno, así fue pasando la vida hasta que en 1984 mi padre, con el cual yo tenía una unión, diría, espiritual y psicológica muy fuerte, murió de un infarto, y mi madre, que en principio parecía tener un carácter muy dominante y muy fuerte, pues tuvo una caída en picado. Y yo era totalmente, se apoyaba siempre en mí. Entonces sí que empecé a vislumbrar que habían fantasmas dentro de su mente que había querido esconderme durante toda su vida. Fue una degradación acentuada en 10 años, que halló en un estado de coma. Murió en el año 2002 y en aquel momento, cuando deshice el piso de mi casa, de la casa de mis padres, encontré 7 cajas. 7 cajas en donde estaba toda la documentación de nuestra familia centroeuropea, de mis abuelos paternos y maternos. Me chocó encontrar toda aquella documentación, aunque yo, dada los últimos años de mi madre, ya pensé que allí estaban los fantasmas. Y lo que sí que, cuando empecé a leer, fui consciente de que no sabía si podría emocionalmente poder asumir todo aquello. Cerré las cajas 2 años, me prejubilé, y entonces sí que me sumergí en el año 2006 dentro de aquellas cajas. Fueron 8 años de investigación, 8 años de construir los árboles genealógicos, de saber quién era quién, pero sobre todo fueron 8 años de asumir, asimilar y decidir qué es lo que tenía que hacer. Una vez lo tuve todo claro, decidí, con ayuda de mi familia y sobre todo de mi marido, decidí que aquello tenía que salir a la luz. ¿Por qué?
porque aquello era una microhistoria a través de la cual se veía la macrohistoria de lo que fue la Europa del siglo XX y que yo podía documentar. Bueno, y aquí empezó mi segunda vida, mi segunda etapa, y en ella estoy. Y la verdad es que me marqué un objetivo y que era el reencuentro de los descendientes de los 4 abuelos. Ha finalizado esta Semana Santa, hasta el año 2019 ha costado esto. Pero todos nos sentimos muy orgullosos de habernos reencontrado y sobre todo porque para nosotros significa algo muy importante, es la derrota del nazismo. Mucho ánimo, Dori. Gracias. Yo para prepararme esta sesión vi como 4 o 5 entrevistas que le hicieron a Dori. Yo creo que además muchos de vosotros ya conocéis su historia y le voy a preguntar una cosa que creo que no se la ha preguntado nadie. Yo se la pregunté antes y me dijo que no veía problema. En todo el libro solo hay una vez, pero yo fui hábil a la hora de encontrar esa pista que dice: hemos sido educados. ¡Guau! No eres hija única. Y es cuando le pregunto, entonces, ¿tienes un hermano? ¿Y qué papel juega tu hermano en todo esto? Porque aquí parece que todo gira alrededor de Dori, pero ¿tiene Dori un hermano? Sí, tengo un hermano y bueno, en la vida siempre hay diferentes formas de ver las historias. Y yo entiendo las respuestas y acepto las respuestas de cada uno. Hay algo que sí que se heredó y que estoy convencido que se hereda, que es el miedo. El miedo de quien lo ha sufrido sin quererlo lo transmite a los hijos. Superarlo no es fácil y romper el silencio tampoco. Yo opté por esta decisión, él se ha mantenido más en silencio, pero todas las opciones son válidas. Desde luego que sí. Y hay una cuestión que yo sé que está en la cabeza de algunos de los que te están escuchando. Tú desde entonces, una cosa fue cuando te lo dijeron con 18 años, pero ahora te sientes judía. ¿Has ido cambiando en tu percepción? ¿Esto ha tenido de alguna manera que cambiar tu identidad? Y ya no digo cuando descubriste las cajas, sino cuando ahora que has reunido a toda tu familia, necesariamente ha tenido que colmar de alguna manera tu identidad. Me gustaría saber si te sientes judía. Bueno, para mí la identidad es algo que tú formas desde el momento que naces, creces, tu entorno, tu familia, tus tradiciones y la cultura que has ido recibiendo. Para mí esto es la identidad. Yo al conocer mis orígenes me ha enriquecido muchísimo, pero sigo manteniendo lo que he sido, enriqueciéndome con todos mis orígenes. Las religiones creo que han sido tan manipuladas por el hombre que desde el punto de vista religioso para mí esto no me ha causado ningún tipo de problema. Me dijeron tendrás una crisis de identidad y la verdad es que no la he tenido nunca, pero sino al revés, porque me siento enormemente enriquecida. Conocer la cultura judía, conocer las tradiciones judías ha sido algo muy importante para mí y además he tenido mucho interés en hacerlo. Entonces me siento muy universal. Me siento enormemente universal y creo que por encima de las identidades, sobre todo, y es algo que me marcó mucho mi padre, están los valores morales y los valores éticos. Yo tengo la impresión de que la figura de tu padre es muy importante porque, de hecho, el hecho mismo de que te llevaran a un colegio alemán, yo creo que en su mente estaba la cuestión de que aprendieras alemán para que algún día pudieras leer esas cartas también y ponerle sentido a todo eso, o por lo menos que fueran las cartas las que te llevaran a la historia directamente. Mi padre se sentía muy alemán. Yo creo que era un hombre muy inteligente, además con una capacidad de estabilidad enorme. Y yo creo que aquel proceso histórico del siglo XX lo entendió como un proceso político, como yo lo veo ahora, ¿no? De lo que está ocurriendo también en Europa, de que
los gobiernos tienen una facilidad enorme en manipular a las sociedades hacia donde ellos quieren. Entonces, aquí está lo importante de la formación y lo importante de la educación, que es no dejarse manipular. Y esto solamente es desde el inicio. Por tanto, él se seguía sintiendo muy alemán. Mi abuelo era cónsul, había representado a Alemania. Por tanto, de la cultura alemana, él apreciaba muchísimas cosas. Y yo creo que él supo extraer aquel periodo político y enmarcarlo como algo que jamás debe ocurrir otra vez, pero lo enmarcó. Yo creo que fue Gabriel García Márquez, pero es posible que no, quien dijo que todos tenemos una historia que contar. Yo siempre había comprendido esa frase de todos tenemos una historia que contar como, no, algo que me sucedió ayer y lo voy a contar. No, todos tenemos una historia antes de nacer y todos estamos aquí para contarla. Es un poco, si me permiten, la idea de Walter Benjamin, ¿no? de mirar atrás, ahora que el progreso nos empuja y nos llama a mirar hacia adelante y la tecnología y lo nuevo, está también el mirar atrás. Y hay otra frase de un famoso escritor, Javier Argüello, que me gusta muchísimo, que dice, para saber si algo es novela o algo es, ¿cómo es? Si algo es ficción. ¿Puedes recordarme la frase? ¿O te estoy metiendo en un lío? Para saber la diferencia entre la ¿cuál es el límite entre la ficción y la realidad? Es muy sencillo. Si tiene sentido, es ficción, porque la realidad no lo tiene. Digo, un poco, si tiene sentido es porque alguien se ocupó de dárselo. No hay un sentido ahí. Alguien lo construyó. Ahí estamos. Yo supongo que tú has querido darle sentido a toda esta historia de tus padres. Javier tiene cuentos, ensayos, crónicas de viaje magníficos, varios premios a sus espaldas, una novela a propósito de Majorana, que si no conocéis os invito a leer, sobre la desaparición de un físico cuántico en 1938. Está un poco relacionado también con todo esto, porque eso de que desapareciera un físico en el 38, pues ya tiene su aquel. Y el libro del que va a hablar, que os va a entusiasmar, que yo lo he leído 2 veces seguidas, ya os adelanto, saldrá en marzo, no lo podréis comprar ni reservar ahora, pero cuando lo haga, corred a comprarlo o a reservarlo o a tomarlo prestado porque es una maravilla. Yo le he pedido si me deja leer 3 pequeños fragmentos que he ordenado a mi manera, porque es que además soy yo bastante manipuladora, pero me ha dicho que sí, que puedo. Y son tomados de la introducción de su libro. Dice, esta historia empieza con un nombre y con un libro. Sentado en la vereda de una calle cualquiera, el hombre hojea el libro que se acaba de encontrar y no piensa en su contenido, sino en sus propietarios. Un poco más adelante dice, por primera vez en la historia, un gobierno marxista había alcanzado el poder mediante elecciones libres y desde todo el continente habían llegado jóvenes de izquierda para participar, para colaborar, y habían empezado las reformas, en el campo y en la ciudad. El presidente electo pensaba que había que ir poco a poco, pero sus aliados no querían dejar pasar la oportunidad. Creían que un avance tibio podía debilitar el objetivo y terminar frenando las transformaciones profundas a las que habían sido llamados. El momento había llegado y había que ser valiente, con todos los riesgos que eso supusiera. Finalmente se impuso una única realidad. El presidente fue muerto a manos del ejército. Nuestro hombre puede circular por las calles en las horas en las que nadie se le permite salir de su casa. Estamos hablando de la noche del golpe del ejército. Por eso pasó los últimos 3 días llevando gente a las embajadas para que desde allí intentaran abandonar el país. Las fronteras estaban cerradas, los aeropuertos vacíos y las cárceles llenas, tan llenas que habilitaron estadios de fútbol como centros de detención. Cientos de detenidos, la mayoría de los cuales ya no saldría de allí. Pero eso el hombre a esta altura todavía no lo sabe. ¿Quién es este hombre, Javier? ¿Y qué historia nos cuentas en este relato?
Bueno, buenas tardes. Me va a costar hablar de esto. No tengo más, digo, es la primera vez que lo hago en público. Este hombre es mi padre. Los pongo en situación, mis padres se conocieron en un barco yendo a un encuentro de juventudes comunistas en Viena, cruzando el Atlántico en el año 59. Yo nací en Chile en el año 72 porque era la época de la Unidad Popular de Salvador Allende y ellos estaban ahí como muchos intelectuales de izquierda latinoamericanos trabajando en ese proyecto que estaba empezando. En el 73, un año después de que yo nací, nos tuvimos que ir corriendo porque fue el golpe de Pinochet. Nos volvimos a Argentina. En Argentina se empezó a complicar mucho la cosa 1 o 2 años después, por lo tanto también había que irse de ahí. Y a mi padre lo contrataron de Naciones Unidas, que tenía la sede de la CEPAL, estaba en Santiago de Chile, y eso le daba inmunidad diplomática, por lo tanto, curiosamente, volvimos a irnos a Chile, que estaba Pinochet gobernando, porque estábamos protegidos por la inmunidad diplomática que le daba el trabajo a mi padre. La idea era pasar por ahí y después ver a dónde seguir, pero bueno, se fueron pasando los años y al cabo de unos 10 años más o menos volvió la democracia en Argentina y volvimos a nuestro país. La mente es una cosa muy curiosa y yo con todo este proyecto he tenido que bucear en rincones de la mente que se ve que tenía cerrados, que tenía clausurados. Con todo esto que les cuento, a pesar de todo esto que les cuento, si a mí me preguntaban hace 3 años atrás algo acerca de las dictaduras latinoamericanas, yo hubiera dicho con toda sinceridad que no tenían mucho que ver conmigo. Así me lo había contado yo a mí. Nunca hubiera pensado que iba a escribir sobre ningún tema que tuviera que ver con esto, en parte porque no me parecía no me interesan tanto los grandes movimientos políticos, me interesan más las historias personales de las personas que hay ahí dentro, y en parte porque me parecía una especie de oportunismo como argentino hablar de dictaduras, me parecía una obviedad y una especie de casi de oportunismo. Y como les decía recién, porque sentía que no tenía que hablar en nombre de quienes habían sufrido todas estas cosas, siendo que yo no. Así me lo había explicado a mí. Estas son las estrategias curiosas de la mente. Fue en casa de unos amigos hace 3 años atrás o así que le conté a uno de ellos un par de anécdotas acerca de la historia de mi padre. Este amigo que está por acá en la sala, que no voy a decir su nombre, pero muchas gracias, Aurelio, me dijo, tenés que escribir esto. Y a mí nunca se me había ocurrido que tenía que escribir esto. Y no estaba muy decidido, pero me pareció que era una buena oportunidad para entrevistar a mis padres largamente y que me contaran la historia de viva voz mientras todavía los tengo aquí. Y eso fue lo que hice. Me fijé, cuando me fui a Argentina a fin de año, que suelo ir a fin de año, fijé una serie de entrevistas con cada uno. Y estuvimos largas horas, ellos hablando y yo tomando notas y escuchando la historia de sus vidas. Y bueno, fue una cosa maravillosa que les recomiendo a cada uno que tenga oportunidad de hacerlo, que se busque una excusa para hacerlo. Porque, como decía Berta hace un rato, es rearmar la historia de uno. La historia de uno no empieza el día en que uno nació. Y ir entendiendo cómo se construyó es una cosa que es muy sanadora, aunque en este caso en particular, supongo que en todos los casos, pero en este en particular tenía partes muy complicadas a las que se ve que yo no había querido volver a mirar desde que se terminaron. A partir de la historia de ellos, hay una frase que me gusta mucho que circula entre guionistas que dice que si uno quiere contar la historia del correo, tiene que contar la historia de una carta. A partir de la historia de ellos, de alguna manera fui tirando del hilo y fui entendiendo la historia de los movimientos políticos de todo el siglo XX, que de alguna manera uno los puede llegar a leer como una mitad del mundo que quería avanzar hacia el socialismo y otra mitad del mundo que quería frenar ese avance. Casi todo lo que pasó a lo largo del siglo XX puede ser leído un poco en estos términos. Me encontré con la historia de este sueño que habían tenido mis padres, la caída de este sueño, y la larga noche que vino después, que no estoy seguro de que hayamos salido todavía de ahí. El sueño de mis padres, ellos tuvieron que asistir a su derrumbe, tuvieron que asistir al desencanto absoluto. Ellos creían en unas cosas que se descubrieron falsas o imposibles. En ese descubrimiento pasaron cosas muy violentas, tuvieron que mudarse de país 2 veces, perdieron a mucha gente querida en el camino. Sin embargo, no están rencorosos, no están resentidos y no tienen ganas de buscar culpables. Esa fue la primera pregunta que quería hacerles, fue un poco la pregunta que inició mi investigación. Les mataron a mucha gente que ustedes querían, se vino todo abajo, tuvieron que escaparse, ¿por qué no están resentidos?
A grandes rasgos, y ahora ahondaremos, la respuesta un poco general que me dieron fue porque no hay culpables en esto. No hay malos y buenos, aunque nos sea muy fácil decir estos son los malos y si no estuvieran el mundo sería mejor. No, si esos no estuvieran habría otros. Y nosotros mismos también cargamos con ese mal adentro. Y eso fue lo que me hizo pensar. Ellos no están rencorosos porque se dieron cuenta de que el ser humano, en general, todavía no está preparado para llevar adelante ese mundo de paz y de armonía con el que todos soñamos. Porque no somos suficientemente solidarios todavía, no sabemos anteponer el bienestar general al interés propio. Todavía no estamos. Cuando ellos entendieron eso, por lo tanto, se dieron cuenta que no podían culpar a los malos, que había que culparnos a todos en todo caso y ver para dónde queríamos avanzar a partir de ahora. Ellos lucharon por la modificación de las estructuras externas. Creyeron que si esas estructuras se modificaban, eso iba a posibilitar que los seres humanos nos relacionáramos de otra manera. No pasó así. Los seres humanos nos seguimos relacionando de la manera que somos, y hasta que eso no cambie, podemos modificar todos los gobiernos y podemos modificar todas las estructuras y todos los sistemas de producción y vamos a seguir siendo los mismos. Por lo tanto, el mundo va a seguir siendo el mismo. Y esa fue la reflexión a la que me condujo. Y rastreando en vuestras vidas, tanto tú en la de tu padre, en la de tus padres, aunque tú ya la conocías, tú tomaste un testigo, pero que en el fondo fuiste bastante activo en ello, tú querías, tú en cambio te lo encontraste un poco. Os habéis encontrado que tenéis unas familias que yo creo que esto también es un ejemplo del nomadeo humano que en el fondo somos. En el libro de Dori está el árbol genealógico, que ahora le vamos a preguntar por él, porque ha sido capaz de reunir precisamente a toda la familia. Javier, como veis, es una persona con una cierta discreción, pero el árbol me lo he construido yo, el de su familia, porque me parece maravilloso. Él nació en Chile, aunque se considera bastante argentino, un poco de todas partes al final, ¿no? Y vamos a ver, su padre era hijo de un emigrante asturiano. El padre de tu padre era un emigrante asturiano que había llegado con 9 años y no me queda claro si tu abuelo habría llegado con 9 años solo en el barco. No, con su familia. Vale. La madre de tu padre venía del sur de Italia. Y creo que hacía una pasta magnífica. Sí, maravillosa. Porque luego el libro cuenta todas las experiencias de esta familia, que es impresionante. La madre de tu madre era hija de un catalán que era empresario del teatro, anarquista, y que un día pues dijo, me voy a Argentina. No le dijo nada a nadie, o sea, le dio por ahí, se llevó a la familia a Argentina y punto. Como tú dices, no se explicaban las cosas a los niños entonces. Sí, y luego el padre de tu madre, que era periodista en el Clarín deportivo, era descendiente de uno de 4 hermanos que habían salido de Mallorca, de la familia Mora de Mallorca, Mora Araujo, y bueno, se embarcaron, llegaron a América y cada uno de los hermanos se bajó en una tierra diferente, se desearon buena suerte. Y ahí quedó la cosa. Yo no sé si os habéis juntado, pero realmente esta es la historia, ¿no? del ser humano, y aquí es una cosa que va a los dos. Cuando tiempo después uno decide reunir a la familia, ves que realmente viene de todos los rincones del mundo. No sé, Dori, quizá cuéntanos cómo fue ese momento de... Bueno, para nosotros realmente la palabra diáspora se entiende a través de nuestra familia, porque es la explosión desde Tel Aviv, Buenos Aires, Canadá, Seattle, Boston, Londres, Praga, Viena, Montreal, y no sé si me olvido algún sitio más, seguro que sí. O sea, todos tenemos, cuando hablábamos de identidades, pues todos tenemos diferentes identidades, aunque todos tenemos muchas cosas en común, sobre todo una educación cultural. Y esto es lo que nos ha unido mucho. Perdona, ¿en qué idioma os habláis? ¿En qué idioma? Bueno, somos, el idioma general es el inglés, porque es el que domina, pero
tengo la facilidad de los idiomas porque en casa se hablaban 7 idiomas, mi padre hablaba 7 idiomas y bueno, pero manejamos francés, checo no, checo sí que no sé, con los de Praga hablamos inglés o francés, generalmente inglés y si no francés, italiano o alemán o castellano, pero el idioma básico es el inglés. Y en tu caso, Javier, tú ya tenías clara tu identidad. Yo creo que tu libro es más una búsqueda espiritual como gran parte de tu trabajo, pero me parece, si se puede decir ya el título de tu próximo libro, Sí, claro. Que ahí hay una definición bastante clara, ser rojo, rojo. ¿Y hasta qué punto avanzar en la historia de tu padre te hizo sentirte de una ideología determinada o precisamente, como un poco me ha parecido ver hace un momento, más bien los límites de las ideologías, mejor que sean difusos, ¿no? Que no sean... Las verdades no son absolutas, ni mucho menos, ni buenos ni malos, o no todos... Sí, rastrear en las raíces. El título es un poco Ser rojo, es un poco qué significaba para ellos ser rojo, qué significaría hoy en día, qué quedó de eso. Y que me parece, como lo explicaba hace un rato, que ya no tiene que ver con ideologías políticas necesariamente, sino con una esperanza o no en el corazón humano, digamos. Me parece que lo que les pasaba a los que seguían esta utopía, que siguieron mis padres, es que confiaban en que el ser humano podía ser mejor de lo que había venido siendo hasta ahora. Pareciera ser que la conclusión a partir de las experiencias socialistas y comunistas es que no. Pero es la primera. Yo a veces pienso, es como si yo hubiera escrito la primera novela y me hubieran dicho, no, te salió mal, y no hubiera escrito ninguna otra. Me parece que las vidas nuestras son muy cortas y los procesos históricos son muy largos. Y que estamos recién asomándonos a esa posibilidad. Ese fue el primer intento y salió mal. No creo que tengamos que renunciar a esa aspiración porque salió mal el primer intento. Por un lado por eso, y por otro lado porque no nos queda otra alternativa. O sea, si seguimos avanzando en la misma dirección que venimos avanzando hace muchos miles de años, esto se va a acabar pronto y se va a acabar de una manera fea. Se va a acabar igual en algún momento. Pero a mí me da ganas de probar de que no se acabe tan feo. Y me parece que eso pasa por encontrar la manera de que se produzca la transformación interior, no la transformación exterior, no la transformación de las estructuras políticas, digamos. Por las historias que se cuentan de tu familia, bueno, que tú cuentas de tu familia aquí, había un ambiente, sobre todo en la familia de tu madre y luego en el matrimonio, ¿no? Tus padres, de muchísima bohemia. La tía Blanca, que fue la tía que empujó a tu madre a que hiciera ese barco y se fuera a escuchar, bueno, a atender estas reuniones, lo de menos era el comunismo, era una manera de visitar Europa. Y lo hizo vendiendo un anillo, ¿no? Que le dijo, ¿tú quieres quedarte con el anillo o lo vendemos y te vas a ver un poco de mundo? La opción de la experiencia fue bastante interesante para ella. Pero bueno, el ambiente que se respiraba era bastante burgués. Tu tía Blanca estaba casada en segundas nupcias con el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Por casa de tus padres pasaban muchos poetas también, alguno maldito también, un poco de todo. Tu familia, en cambio, era más burguesa. Unos y otros, que son los que de alguna manera conforman la clase... La mayoría de las sociedades están formadas por burgueses y por bohemios y todo junto a veces. Ni unos ni otros vieron venir lo que iba a suceder. Tus padres habían vivido 4 golpes de Estado y no vieron venir el de Chile. Y tus abuelos tampoco vieron venir lo que se acercaba. No sé hasta qué punto se puede leer el futuro, siempre tiene algo más de imprevisible. Sí lo vieron venir el golpe de Chile, te diría que casi claramente, de hecho estaban muy sorprendidos de que todavía no hubiera ocurrido cuando lo estaban esperando. Lo que no vieron venir fue la crudeza con la que los 4 golpes de Estado que habían habido en Argentina durante el siglo XX hasta ese momento habían sido relativamente leves, digamos, habían sido militares que habían derrocado un gobierno, habían estado un tiempito, habían reorganizado la cosa y habían llamado a elecciones de nuevo. En los 60, fines de los 60, ya empezó
bueno, ya con la Revolución Cubana y con la instalación de misiles, de bases de misiles en Cuba, ya la situación internacional empezó a tensarse mucho. Estados Unidos ya empezó a ver como un peligro realmente importante los avances de la izquierda en Latinoamérica, y ya no se trataba de sacar a un gobierno y llamar a elecciones, se trataba de exterminar al posible enemigo. Y eso fue lo que no vieron venir. No vieron venir que la dictadura que empezó en Chile en el 73 y en Argentina en el 76 no era como las otras. Sí. Venían a acabar con todos. Sí, sí. La emboscada fue tremenda. Sí. En nuestro caso, bueno, yo creo que mis abuelos, cuando el nacionalsocialismo empezó a crecer, que fue en un momento de una crisis económica en el año 29 en Europa tremenda, bueno, vieron que realmente aquel partido fascista, pero todos consideraban que era una locura de un partido minoritario y que aquello no se desarrollaría como se desarrolló. Cuando empezaron a ver el peligro, entonces empezaron las dificultades para poder salir del país. Necesitabas un visado para ir a otro país, no tenías ningún país que te diera visados. Necesitabas pagar un impuesto elevadísimo para poder salir del país y necesitabas un pasaporte. Entonces el pasaporte, que lo obtuvieron mis abuelos paternos y creo que por su condición diplomática, mis abuelos maternos no lo consiguieron jamás. El pasaporte comportaba la J, que era la humillación ya de estar marcado, comportaba el cambio de nombre. Por ejemplo, aquí si veis en los pasaportes de la izquierda, mi abuelo era el señor Max Sontheimer, a partir del año 39 dejó de ser señor para los nazis y aparte de ser Max, era Max Israel, porque impusieron a todos los varones, hombres y niños, el nombre de Israel para estar identificados enseguida en los colegios, en todas partes. Con las mujeres hicieron lo mismo y conseguir este pasaporte, que en este caso mi abuelo lo consiguió en el año 40, que es el de la derecha, tiene el número 3. Quiere decir que 3 personas con la J habían conseguido un pasaporte en el año 40. O sea que la escapada, cuando dicen ¿por qué no huyeron? Pues porque no podían. Ya fue una encerrona poco a poco en la que la sociedad aquella que llevaba un marketing brutal fue aceptando que aquella comunidad fuera rechazada y yo creo que al final exterminada. Y no es tan fácil irse, aunque lo veas venir. Tengo una amiga venezolana que su padre no se quiere ir de Venezuela ahora y tiene la posibilidad. Es su casa, está ahí. Aunque uno vea venir, pasan cosas muy raras, hablábamos hace un momento. Uno trata de entender las actitudes humanas desde la racionalidad y creo que ese es un prisma equivocado siempre. Y hasta que no nos demos cuenta de que ese prisma está equivocado, vamos a seguir malentendiéndonos. Somos mucho menos racionales de lo que creemos y pasan cosas. Las que mandan nuestras grandes decisiones en la vida no son racionales. Mi padre en ese momento sí podía salir. De hecho, había planeado irse de Chile para ir a hacer un posgrado en Francia antes de que viniera el golpe. Y cuando vino el golpe llamó al sociólogo francés, a Alain Touraine, con el que iba a hacer el posgrado, y le dijo, me parece que me quedo. Y Touraine le dijo, pero estás loco, justo ahora hay que irse. Y yo le preguntaba a mi padre, pero ¿por qué decidiste quedarte? No sé muy bien, creo que ya había tomado partido y pensaba que era lo correcto. Y es una cuestión de edad también, porque supongo que una forma de verlo son personas que tienen 20 o 30 años y otra forma de verlo es personas que tienen 60 años, también. Que irte del país debe ser un cambio. Sí. ¿El miedo se hereda? Seguro, sí. Estoy segura. Sin duda. No solamente, bueno, yo tenía mis dudas científicas respecto a esto. Hablando con un neurólogo amigo nuestro y con un genetista, sí que me comentó que el miedo produce una serie de alteraciones hormonales, y a lo mejor lo explico mal porque yo soy farmacéutica pero no médico, pero provoca una serie de alteraciones hormonales que quedan marcadas en la cadena de ADN y que genéticamente luego puedes transmitir a través de aquella cadena de ADN el miedo. Y yo estoy convencida que realmente en nuestro caso, en casa, yo sin saber nada,
sí que había, cuando no preguntaba, yo creo que era por aquel miedo inexistente que flotaba en el ambiente. Javier, ¿y tú qué crees? Sí, sin duda, sin duda. Yo tenía, cuando nos tuvimos que ir de Chile, yo tenía 1 año y medio. Nos fuimos a Argentina, pero mi padre iba y venía porque todavía tenía asuntos, bueno, varias cuestiones que, aparte de que estuvo los primeros meses sobre todo ayudando mucho a gente a llegar a las embajadas y por eso en gran parte no se fueron hasta que no sintieron que habían hecho todo lo posible. Y después mi padre seguía volviendo a Chile y cada vez que mi padre venía a Argentina y se iba, a mí me agarraba fiebre 3 días. Y yo tengo la sensación de que tengo todavía sueños de militares y cuestiones raras que yo creo que deben venir esos días de unas impresiones muy primarias que aunque uno no entienda lo que está pasando porque uno tiene 2 años y después 5 años cuando nos volvimos a Chile, uno palpa el ambiente que se siente en la casa, uno absorbe, llamen la energía, llamen lo que quieran, y eso se graba en la piel. Aparte que creo que se transmite aunque uno no haya estado, como bien dice Doris, genéticamente. El miedo en el fondo es un arma de defensa, es lo que nos avisa que tenemos que escapar. Y la primera razón que inscribe una actitud en el material genético es la supervivencia. Por eso cuando nacemos buscamos el pezón sin que nadie nos lo haya explicado, porque eso ya está grabado en nuestro material genético porque implica supervivencia. Y el miedo implica supervivencia. El miedo es lo que te hace correr cuando hay peligro. Y sí, sin duda que se graba, sin duda. En tu libro hay una escena en la que, con tus padres viajáis a Berlín, coincidiendo con la caída del muro, que es un momento muy importante para tu padre. Y tienen que parar el coche, salen los 2 hermanos que son y se lían a puñetazos. ¿Tú crees que realmente os afectaba todo? O sea, ¿todo eso afectó a las relaciones entre vosotros? ¿O tú con tu hermano creéis que incluso llegaba a las relaciones familiares ese ambiente de lo no dicho, ¿no? de lo silenciado? No solo las relaciones familiares, creo que, lo que comentábamos de este pequeño parrafito antes de subir, desde que se detuvo la evolución biológica y empezó la evolución social, digamos, del ser humano hace 40.000 años, estamos agrediéndonos, ofendiéndonos, haciéndonos cosas horribles que se van quedando grabadas y eso es un dolor que queda dentro, que después sale en cualquier dirección y en cualquier momento. Siempre que alguien agrede a alguien está sacando a flote un dolor que tiene adentro marcado. Y eso se viene arrastrando hace generaciones y generaciones. Y por supuesto con los más cercanos sale más fácil. Con mi hermano, con 2 hermanos adolescentes, nos matábamos todos los días. Pero bueno, no hay que haber pasado por estas experiencias para que pase eso, ¿no? Porque en realidad los dolores humanos no son peores los dolores de haber pasado por una dictadura que los de tener una mamá que no nos quiso, digo. El dolor no distingue, hay dolor adentro. Y ese dolor grita y se pelea y apunta y culpa y busca culpables. No necesariamente al que apunta es el culpable, pero uno necesita sacarlo por algún lado. Durante el golpe de Estado, pero también durante la Shoah, cada persona es un mundo a la hora de reaccionar. Por ejemplo, las cartas que escribía tu abuela Lina intentando lograr ese pasaporte, esos papeles para poder salir de Francia. Vosotros estabais en Barcelona y Gurs, que estaba ahí al lado, realmente era 1 hora de viaje. La angustia impresionante y que denota. Yo no sé, cada persona realmente reacciona de una manera muy diferente, pero la de tu abuela fue realmente entera, la de Lina. Y también tu padre, Javier, yo no sé hasta qué punto, con 8 años, él no lo ha contado, pero parece, Javier, que yo te quiero hacer spoiler de cada cosa. Pues, su padre efectivamente se lo lleva una señora desconocida, porque me veo en la obligación de cerrar esta anécdota que yo abrí, y esta señora desconocida era la portera de un edificio que durante el día era como guardería para todos esos niños que llegaban de todas esas oleadas de inmigrantes. Mientras los padres trabajaban, los niños estaban allí y él pues se quedó durante 3 años viviendo con la portera de esta guardería, con el marido de la portera, que no le hacía ni caso, y con el hermano y con el hijo de la portera, que dijo, y mi madre que me ha traído aquí un hermano postizo, ¿no? Pero tu padre recibió ahí una educación, una experiencia de vida que le tuvo que marcar muchísimo después.
y luego volvió al pueblo, se educó un poco más y con 13 años ya se fue a la ciudad. Con 13 años, mi hijo tiene 13 años, no sé si está por aquí, si sería capaz de nada. Pero tu padre con 13 años ya se tuvo que espabilar. Ya con 8 se fue la primera vez a la casa de la portera. Sí, la historia de mi padre es bastante interesante en sí misma, más allá de lo político, es una historia medio de Dickens. O sea, lo adoptó la portera de una casa para niños pobres y vivió ahí haciendo lo que podía, tratando de no enojar mucho a esta señora que parece que tenía un carácter bastante fuerte. Sí. Y después con 13 ya directamente se fue, porque volvió al pueblo, se dio cuenta que no había ningún futuro para él, para él ahí y se volvió a la ciudad a buscarse la vida. Sí, sí. Tú también, cuando leíste las cartas de tu familia... Yo cuando leí las cartas de mi familia, sobre todo de mi abuela Lina, que además no había visto jamás, nunca una fotografía de ellos, ni sabía cómo se llamaban, nada. Vi la fortaleza de aquella mujer, la fortaleza que tuvo durante aquellos 2 años, donde su gran preocupación eran sus hijos, el que había podido ir a Estados Unidos y mi madre que estaba aquí, y era la gran preocupación de ella, y evidentemente poder salir de allí. Pero lo hablaba con una, yo diría hasta dulzura, o sea, con una tranquilidad, sin ningún tipo de rencor, de agresividad, nada. Y con la esperanza, siempre con la esperanza de poder salir. Había como una solidez en las cartas que yo leí, por supuesto, el libro de Dori, como una solidez en la personalidad de cada uno que se mantenía incluso en situaciones tan tremendas. Da la sensación de que hoy no pasaría así, como si fuéramos más frágiles, no sé, más... Pues sí. Y de cualquier manera también te hace ver la importancia de la relación epistolar. Se abrieron este ciclo de este año, que ha sido, felicidades a los organizadores, se abrió con Isabel Allende, que estuvo fantástica la entrevista que le hicieron, y creo que alguien comentaba que se escribieron su madre y ella, que están las cartas reunidas, como 60.000 cartas o algo así. Yo hice cuentas y era a carta diaria durante casi 34 años. Esto es impresionante. Yo no sé cuántas cartas, esto no vamos a hacer aquí una competición, más de pero 1000 realmente más de 1000, sí. Más de 1000. Tus padres tenían que esconder absolutamente que fueran judíos o que incluso se cartearan con familiares en Alemania que estuvieran en campos. Tú te has encontrado, de hecho, todas las cartas sin sobre. ¿No tendrá algo que ver todo esto? Las cartas que has encontrado no llevan sobres. Puede ser por 2 razones, porque mi padre era filatélico y cada sobre que llegaba él recortaba el sello, luego guardaba el sello con el membrete. ¿Has encontrado esos sellos? Algunos, he encontrado algunos y he encontrado algunas cartas, he encontrado sobres de Theresienstadt, de Teresin, tiene algún sobre guardado, de Gurs un solo sobre. Y de los demás no hay sobres, de los demás no hay sobres, los demás eran las cartas que él iba archivando junto con la copia de lo que él escribía y mandaba, o guardaba la copia, y que de esta forma me fue más fácil seguir la historia. Pero claro, también era el único medio de comunicación. Yo ahora muchas veces me pregunto qué pasaría ahora que todo va a través de los teléfonos, que ya las fotos cuando tenemos que buscar una vamos como locos y todos son WhatsApps o correos electrónicos. Claro, en aquel momento todo era el método el sistema de comunicación eran las cartas. ¿Y tus hijos y tus nietos cómo han ido recibiendo todas estas noticias? ¿Están interesados también por leer las cartas? No sé si ellos también saben alemán. ¿Cómo se ha acercado tu familia a esta historia vuestra? Bueno, alemán saben los 3 hijos, los nietos están en ello y sí, están todos involucrados en esta historia. Evidentemente son jóvenes y tienen sus vidas, pero están orgullosísimos de los orígenes de nuestra familia, de lo que somos. Y yo creo que de lo que hago. Me regalaron un curso de narrativa porque supongo que debía haber un momento en casa en que ya no podían más porque les iba contando, hoy he encontrado una carta que dice que... y dijeron, esto lo tienes que contar. Pero yo creo que están muy orgullosos de la historia y de nuestra familia. Me gustaría que nadie que realmente tenga una pregunta se quedará sin preguntar.
¿Hay alguien que quiera formular una pregunta? No una opinión, una pregunta. ¿O ya he cumplido con mi deber? ¿Alguna pregunta? Pues quizá vamos ya a cerrar. No sé, Javier, si tú quisieras comentar algo más de lo tratado, o tú, Dori, para un poco cerrar este tema. Bueno, yo diría quizás la consecuencia de todo esto, el por qué y qué es lo que me motiva a seguir explicando la historia. Porque después de, como he dicho antes, asumir la historia, que cuesta asumirla, pensar que todo aquello fue real, asimilar los 40 muertos de la familia, que no murieron en la guerra, sino exterminados, que es muy diferente por tener una identidad, te das cuenta de que la única forma posible para evitar que vuelva a suceder algo así es desde niños educar, educar, educar y educar. Y hacer crecer a los chicos la necesidad de que actúen por sus propias conciencias, que intenten no dejarse manipular. Y en este momento pues sí colaboro mucho con Ensenyament, a través de charlas que damos que se llaman testimonios en el aula, con chicos de 16 y 17 años, con memoriales democráticos. Incluso estamos queriendo implantar un sistema de enseñanza un poco universal. El año pasado lo hice en Gettysburg, en Estados Unidos, en una high school. Entonces, para que la historia del Holocausto, la historia de la Shoah o la historia de los genocidios son historias universales y que se deberían tener que explicar de la misma forma en todas partes del mundo, sea cual sea la ideología, seas de izquierdas o de derechas, sino que es la historia del ser humano. Porque acabaré con una frase quizás que me quedó siempre muy impactada, en la que dice que la naturaleza crea las diferencias. Uno puede ser blanco, puede ser negro, pero el hombre crea las desigualdades y todos somos iguales. Muy bien, muchas gracias, Dori. Yo estaba pensando en... Yo estaba pensando en lo de intentar no hacer bandos, que nos cuesta tanto y que está tan a la orden del día, hacer bandos. Yo soy este y este es el otro, y el otro es malo y yo soy bueno. En eso llevamos 40.000 años. No sé, si seguimos en eso no se va a arreglar nada. La primera noticia fuerte que tuve a los 23 años fui a Rusia por primera vez a un festival de cine, y al salir de Rusia salí en tren y tuve un problema legal por unas visas que no tenía, me detuvieron en Ucrania, me mandaron unos días bastante pesadillescos. En el tren conocí a una chica que se llama Ana, que me hizo de traductora porque hablaba un poquito de inglés, en esa época nadie hablaba inglés. Yo estaba yendo a Budapest, ella también en el tren, y le conté por qué iba yo a visitar a unos amigos. Le digo, ¿tú por qué estás yendo? A visitar familiares. Ay, ¿tenés familia en Hungría? Sí. Ay, ¿cómo? Se ve que en la época de Stalin, a su abuelo, que publicó un tratado de química, nada político, lo publicó fuera del circuito oficial de publicaciones, y solo por esa razón lo mandaron a él y a toda su familia a campos de concentración, y murieron todos, salvo el padre de esta chica y un tío que se escapó a Hungría. Cuando estábamos hablando me dice, tenemos mucho miedo porque hay elecciones el año que viene y tenemos mucho miedo de que gane el comunismo. Yo venía de Chile. Bueno, en ese momento ya vivía en Argentina, pero me había criado en Chile. Si alguien en Chile dice tenemos miedo de que gane el comunismo, es gente que apoya a Pinochet, es gente que apoya el régimen totalitario. Esto me lo estaba diciendo alguien que era de las víctimas. Tenía miedo del régimen totalitario, estaba diciendo exactamente la misma frase, solo que con los colores cambiados. Fue la primera noticia que tuve en mi vida de que los colores no importaban nada. De izquierdas, de derechas, comunistas, no comunistas. Solo cambiando el nombre, la historia era la misma. Y entonces me parece importante que entendamos que no hay bandos. Estamos muy acostumbrados a buscar enemigos externos. Nos hemos contado desde la Grecia antigua historias de héroes que pelean contra enemigos externos. Los malos siempre son o los rusos, o los nazis, o los marcianos, o las abejas asesinas. No estamos muy acostumbrados a mirar para adentro a la hora de ver qué es lo que está pasando con la raza humana. Y creo que urge que peguemos ese giro, que empecemos a mirar cada uno adentro de su corazón dónde está la maldad. Cuando ese día estamos enojados y decimos, y que lo pensamos muchas veces, a estos hijos de puta habría que matarlos. Ojo.
Si ese pensamiento se junta con las circunstancias correctas, ocurre. Y lo pensamos todos. Digo, creo que hay que mirar un poquito, que hay que empezar a mirar un poquito para adentro, más que para afuera. ¿Dónde están los malos? Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Dori, también. Os animo a quedaros, que hay otra tercera sesión muy interesante a la que le vamos a dejar ya la silla vacía. Muchas gracias.